Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues bien, esta es la primera añoranza de electricistas de este año 2023 y cuesta trabajo, perdón, pero acomodarse que la luz no entre tan fuerte. Como ven, tenemos frío, creo que todos tenemos frío y hay que abrigarse muy bien porque está pintando el frío con toda su brillantez, con toda su fuerza. Por supuesto, esperemos que el año que ha iniciado sea fuerte, primero con salud, y que seamos lo suficientemente claros todos, esforzarnos por lo que tenemos que hacer, ser solidarios y mantener los objetivos en la mira, como todo mundo deseamos hacerlo. Las actividades, bueno, pues las que nos permite el trabajo. Por ejemplo, el equipo de Radio ESME está trabajando, esforzándose, dando todo lo mejor que puede hacerse a través de su profesionalismo, de su capacidad y desempeñar de mejor manera las labores, al igual que nosotros procuraremos hacerlo constantemente en estas añoranzas de electricistas. Bueno, pues nos fuimos el año en el programa anterior comentando de manera grande, amplia, tres pinceladas de lo que era los 108 años del ESME. Además, agregué en Facebook, si buscan Víctor Sánchez, 3 explicaciones más en que ha cumplido el ESME sus 108 años. Ahora diríamos que efectivamente 108 años son muchos, con muchos vericuetos, con muchos aprendizajes, con muchas horas y días y semanas, y obviamente 108 años de historia que no se puede contar nunca de manera fácil. Es muy compleja la historia del ESME y más si son más de 100 años. Por ejemplo, hay muchas maneras de contar la historia. Una, por ejemplo, a través de su relación con el capital. En la primera parte de puede haber, digamos que 3 grandes etapas. Una, la primera con 60 años, digamos así, respecto al ESME y respecto a la compañía de luz. 60 años de ser una empresa eléctrica extranjera, un monopolio en la zona central del país, con The Mexican Light and Power Company. El ESME no empieza en 1900, lo sabemos, empieza una década después, pero marca una primera fase. Después viene la nacionalización.
a partir de 1960 hasta el golpe de la extinción, aunque a su vez está dividida en un interesante punto de inflexión que es 1975, diciembre de 1975, donde a la empresa nacionalizada se le declara en liquidación. Hay una clara intención del Estado de mantenerla, primero de darla en quiebra y después mantenerla en quiebra. Eso significa liquidación. Entonces, la nacionalización hasta el 75, el decreto de liquidación y después el nuevo organismo. Entonces hay dos etapas del 60 a la época con que se declara tajantemente la desaparición de la empresa. Son dos etapas de este periodo de nacionalización. Uno, donde se le quiere dar por muerta. Dos, donde se revive creando un nuevo organismo. Tres, Calderón con su decreto de extinción. Ahí viene la tercera etapa. Entonces, empresa extranjera, empresa nacionalizada y la extinción. Podíamos dividir en esas tres fases la historia del ESME y de la Compañía de Luz. Aún así, al interior de cada fase hay sucesos que tenemos que ir tratando poco a poco. Por ejemplo, es curioso, pero la nacionalización ofrecía a Compañía de Luz como al Sindicato Mexicano de Electricistas una pausa, se abría como la ventana, eran nuevas perspectivas y sin embargo, después del primer mes de nacionalizada, empiezan las agresiones constantes a Compañía de Luz, por ejemplo, a través de invasiones de la zona en materia de trabajo. Siempre el que pongo de ejemplo muy llamativa es que se abre en Coyoacán una avenida Pacífico y está la subestación tasqueña desde los inicios de la propia compañía, 1910, y frente a esa subestación de Tasqueña se invade, porque toda la zona metropolitana, que es la materia de trabajo y la zona de trabajo de la Mexican Light and Power Company, bueno, en ese momento de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se le invade, les digo, justo cuando inicia la nacionalización. Se pone una subestación tasqueña por CFE, muy moderna, muy nueva. La diferencia a simple vista es notoria. Una vieja subestación de principios de siglo y una subestación moderna. Eso era la invasión, permitida, por supuesto, por el gobierno, por el Estado, al ser integrada la industria y con una dirección plena de Comisión Federal, quien dirige la invasión es la propia Comisión Federal. La nacionalización fueron años de agresión. El decreto de liquidación en 75, en diciembre de 75, es continuar o afinar la mira de detener, controlar y acabar con con Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, la nacionalización para Compañía de Luz, como para el ESME, no fue la salvación, la esperanza de crecimiento y fortalecimiento. Al contrario, la propuesta o la hipótesis que demuestra el Estado es que no le gustan los sindicatos, no como era el ESME, no como eran los electricistas democráticos.
Por eso, inmediatamente después de la nacionalización, lo que se pretende es unificar los sindicatos, unificar los contratos, a través de lo cual la idea era sindicatos calmados, sindicatos sencillos, obedientes. En realidad, en esta hipótesis no había problema con los sindicatos independientes, que se convierten en tres a partir de 1960, el ESTER, el ESME y el Sindicato Nacional. Los dos sindicatos llamados independientes autónomos libres, en realidad ideológicamente, políticamente estaban al lado del Estado, estaban convencidos que la industria eléctrica analizada permitía y desarrollaba un Estado mexicano soberano. Había coincidencia. Las negociaciones pudieron encaminarse en esa ruta. El presidencialismo de esa época, el pensamiento clásico de Díaz Ordaz, con sus matices, era dominante desde el poder político nacional, pero no se comprendió. Bueno, esas etapas, esas tres grandes etapas, pueden ser la historia de compañía y del ESME. La clásica podrían ser dos. Una, a través de los presidentes. Demostrar la historia del ESME con cada presidente que ha tenido México desde 1916. La más compleja y radical está, como ya lo he dicho, en 1915, en el surgimiento del Estado mexicano como en el surgimiento del ESME. Ahí es donde encontramos las grandes diferencias y perspectivas. Pero esa sería otra historia que pudiéramos contar a través de los sexenios presidenciales que nunca han fallado, que siempre han estado presentes y que de alguna manera, como dijo Daniel Cosío Villegas, efectivamente el modo personal de gobernar de cada presidente da la ruta de cuál. La otra, parecida pero desde la otra perspectiva, es la historia a partir de los secretarios generales del ESME. Y en este sentido son varios, ¿no? Son variados de manera eh, contundente, nos da una idea de lo que ha sido el ESME, porque de todos los sindicatos, digamos, de las tres fracciones de sindicalismo electricista, el único que modifica, el único que cambia, no solo el secretario general, sino los comités que son parte de el Sindicato Mexicano de Electricistas, sí varían. Del lado de la CFE solo ha habido, digamos, dos históricos secretarios generales. Entonces no hay mucha diferencia de partes de la propia historia. Del lado de los democráticos, la Federación de Sindicatos de la Industria y Comunicaciones Eléctricas fue dirigida desde casi su origen por Rafael Galván. El ESTER, hasta que desaparece, fue dirigido por el propio Rafael Galván. Aparentemente, o podríamos decir, su democracia sindical es particular. Ya podríamos dedicarle un tiempo a los estatutos y veríamos esas particularidades. Pero no se nos debe olvidar que esta federación surge por aquella que impulsó el ESME desde los años 20, 24, 25, inicia a crear sindicatos en cada una de las empresas de provincia y va a dar cuenta de una Federación Nacional de Electricistas y similares. De ahí va a surgir el sindicalismo que va a generar Rafael Galván. Entonces, el precedente
es a todas luces el ESME, y cuando ya son autónomos y diferentes del ESME, resulta que solo hay un secretario general. Pero Ríos nace junto con CFE y va a ser siempre el secretario general del Sindicato Nacional de Electricistas Similares y Conexos, como Rafael Galván en la Federación de Comunicaciones e Industria Eléctrica. Entonces, el único sindicato que cambia, ya lo hemos dicho, es el ESME. Lo más que han durado los secretarios generales del MES son 10 años. Las dos clásicas formas históricas habían sido Juan José Rivera Rojas, que fue el inventor del charrismo en México, a pesar de que todo el mundo se lo atribuye a los ferrocarrileros, habrá que decir que no, quien funda el charrismo en México es el ESME. Entonces, no se le ha querido dar. Bueno, es algo que no debe de presumirse, pero sin duda el charrismo en México no surge en 1948 con los ferrocarrileros, ¿no? Ya para ese entonces el charro eléctrico del ESME, Juan José Rivera Rojas, llevaba 8 años. En ese año del charrismo ya era un modelo, el modelo sindical que el Estado mexicano le gusta y prefiere, ¿sí? Entonces ya estaba implantado. El otro es Luis Aguilar Palomino. Y entonces se puede muy bien escoger a cada secretario general y saber cómo crece, no crece, qué rupturas hay, si hay, se modifican los estatutos, no se modifican. Es claro lo que se tiene que hacer. Una historia, ese es otro método, forma de la historia del MEP, pero una forma que no hemos trabajado y es grave. Ojalá me dé tiempo de seguir por esta forma. Nadie lo ha intentado, se mencionan cosas, pero son menciones, son cosas muy pequeñas y efectivamente yo no tengo otros datos. Tengo igual menciones, pero la forma de interpretar la historia del ESME que jamás nadie pues ha trabajado es sobre la historia de las divisiones sindicales del Sindicato Mexicano de Electricistas. Históricamente son 12, incluyendo al Distrito Federal. Se ha trabajado las cuestiones generales del ESME, las cuestiones generales del comité, pero la relación y el vínculo y la raíz de las divisiones no las hemos trabajado. La única vez que yo he detallado cosas fue precisamente en 1915 acerca de la división Necaxa y las otras tres que formaban parte originalmente desde 1915 del sindicato. Necaxa, hablé de Necaxa. Cuando hablé del origen de la empresa de Hondo, el oro estaba trabajando antes de la pandemia, el surgimiento del sindicalismo en el oro, que lo dan los mineros, pero ya para 1914 los electricistas tenían su sección en el oro. Entonces, bueno, y el Distrito Federal. Entonces, no hemos tratado primero, por ejemplo, de estas divisiones cuando surgen en 1915. Las 4 primeras divisiones surgen en 1915, además de la matriz del Distrito Federal que surge en diciembre 14 de 1914. No hemos trabajado Temazcaltepec, Toluca, Lechería, que es de los años 40, Juando, como se debe, hay menciones, no las hemos trabajado.
esta historia del ESME a partir de sus divisiones, insisto, no la hemos trabajado. La relación, por ejemplo, la negativa de nacionalmente decir que somos apartidistas en el ESME, en las divisiones no se cumple. En el caso de Necaxa, por ejemplo, durante muchos años, en Necaxa, que por cierto es un municipio muy pequeño, negociada el territorio después de la revisión del contrato del 36, se crea el municipio, no hay ni territorio ni población que formalmente indique que Juan Galindo, como se le llamó, pudiera ser municipio. No hay manera, no existe. Formalmente, y en ese sentido, las posibilidades más que demográficas, como suelen ser los municipios, son políticas. Se le concede. No sabemos si a Compañía de Luz o principalmente al Sindicato Mexicano de Electricistas, el otorgamiento de municipio a Juan Galindo. Es un lugar muy pequeño, pero lo es, y Necaxa se convierte en esta relación que les digo. Lo normal es que era el secretario general del ESME se convierte en presidente municipal. El presidente municipal o todos los políticos para ocupar la presidencia municipal son el PRI. Durante muchos años, el PRI o los electricistas del ESME dominaron Necaxa. Un día que se pelearon dos dirigentes locales, Leiva contra Soto, surgió el PAN. Y desde entonces, perdón por la repetición, había dos fuerzas políticas en esa localidad. El PAN, el histórico PRI y el PAN. Las relaciones históricas en cada una de las divisiones, según las localidades donde están, las divisiones nos remiten al PRI. Un nexo, una funcionalidad correspondientes, excepto cuando esos lugares, esos municipios fueron creciendo y a la vez las fuerzas políticas aparecieron. Pero el PRI dominaba Necaxa o Toluca o Cuernavaca. Y a la vez en el ESME la relación local era con el PRI. Pero, insisto, es una relación local que tendríamos que demostrar de manera clara, precisa, con todos sus detalles. No lo hemos hecho. Sabemos que existen. ¿Cómo funciona? Que le llamaron durante muchos años era la sección y el secretario general. Después ya se llama subcomité. ¿En qué año y por qué? ¿Cuántas son? ¿Cómo funcionan localmente? En 1915 sabemos bien que la división de Necaxa, el superintendente Dunn de Necaxa, mantuvo en conflicto permanente todo el año, negando toda posibilidad de negociación. Y lo que se había obtenido en la capital con la gran empresa que era, perdón, con la gran empresa que era Compañía de Luz y todos los convenios que se van a ir pactando y firmando durante ese año, 8 meses, el superintendente Necaxa impedía su forma práctica y extensiva de ella. Se dedicó a quebrar todos los acuerdos. Esa lucha particular que se va a aplicar, por cierto, en las 4 divisiones existentes, hace compleja y difícil
la relación durante muchos años. Seguramente también pasó en todas las divisiones, en las 4 restantes. Necaxa fue pobre, muy, muy pobre. Casas de madera, calles sin pavimentar, de tierra, digamos, sin escuelas, con una iglesia. El pueblo en sí mostraba un municipio pobre. Y quien gobernaba o detallaba toda la función pública del municipio, sin duda era la negociación del ESME con la compañía de luz. Que una escuela, el ESME con compañía de luz. La primaria histórica que tienen en Necaxa, su fundación ocurre bajo esa negociación. Entonces, en las divisiones hubo una completa, diferente y clara confrontación, y los líderes locales de cada división, Necaxa, Juandó, Pachuca, fue diferenciada siempre. Entonces, el potencial, la fortaleza, la ideología y la formación política no son semejantes, pero no hemos hecho los grandes rasgos sin precisar nada. ¿Cuál es el comité, el primer comité de Necaxa, y cuál es dónde se fundó el primer local sindical en Necaxa, en Juandó, en El Oro, en Pachuca? Lo desconozco. Todo el mundo lo desconocemos. De 1915 a la huelga general, ¿cuáles eran los comités? En 1917, que se retoman las riendas y sobre todo la negociación con el convenio de septiembre, como estaban las 4 divisiones, cómo participan las divisiones sindicales en la huelga de 36, cuando ya se estaba para esa época funcionando la Federación Nacional de Electricistas y similares. No lo sabe. Esa historia sería muy interesante que yo sepa. No hay investigador alguno ni cronista interno del ESME que nos pueda platicar cómo eran la presa Brockman en El Oro, su relación con los mineros en El Oro. Había alcances con los mineros de Tlalpujahua. Es una historia y una vertiente de la historia del ESME que no hemos trabajado. Por eso, cuando se dice fácil que 108 años, mentira. No se dice fácil porque no sabemos. Entonces, si decimos fácil, es que desconocemos la historia. Son muchos vericuetos, son muchos peldaños, son muchos recovecos, son muchas acciones, muchas prácticas, muchos obreros anónimos, sindicalistas y militantes que tendríamos que recuperar. Por eso, las añoranzas de electricistas nos pueden llevar los mismos años que les me lleva por transcurrir su historia, más agregando el desconocimiento de algunos elementos o puntos importantes de esta trayectoria, como, insisto, el olvido, la desmemoria, el desconocimiento que tenemos de las divisiones sindicales del ESME, empezando por las 4 primeras: El Oro, Juandó, Pachuca, que estas dos podrían, no sé por qué son 2 divisiones y están en el mismo lugar y dependen de la misma fuente corriente de energía. Entonces es muy raro.
no lo hemos hecho y tendríamos el deber de buscar por esa tendencia llenar el hueco, un gran hueco de la historia del ESME, ¿no? Porque no lo hemos trabajado. Entonces, es muy difícil, es muy compleja, son muchos años para recuperar la historia de 108 años del Sindicato Mexicano de Electricistas. Así que es muy complejo. Lo poco que hemos avanzado en estos años en la historia del ESME es muy limitada. Les digo, y puse como ejemplo, la vez pasada solo dos revistas que realmente no recuerdo por qué las tengo juntas. Miren, una en medio del otro, pero que nos advierte de la posibilidad muy importante de esta historia, ¿no? La postura que marca Lux en este momento, cuando surge el decreto de privatización de Cedillo, que podemos aquí eh, crear una grata experiencia. Aquí está, en esta sección, el desplegado que sale justo al día siguiente del decreto de privatizar la compañía de luz, la industria eléctrica mexicana. Y toda la revista, que podríamos dedicarnos no sé cuánto tiempo, podría ser un resumen de todos los artículos y aún así tardarme lo suficiente. Ay, perdón, y esta que elegimos para esta añoranza de electricistas, donde muestra uno de los potenciales que se pueden encontrar en esta revista, ¿no? Y en las relaciones políticos sindicales entre los obreros electricistas y lo que hemos sabido llamar eh, al Estado. Esta es la portada. 31 de mayo de 1976, donde se tiene, dice en el estrado, reunión de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en esta portada aparece del lado izquierdo, bueno, en la parte de arriba donde están todo el presidium, una foto de López Portillo, las iniciales de campaña de José López Portillo, el escudo del ESME al centro, en el centro López Portillo, su secretario de Trabajo Porfirio Muñoz Ledo y el secretario general Jorge Torres Ordóñez. Aquí está del lado izquierdo el segundo, Julio Pineda Hurtado, con quien el primer conocimiento directo que tuvimos que llegar en 1973 al ESME fue él. El convenio lo hace Jorge Torres Ordóñez, pero el encargado cotidiano fue Julio Pineda Hurtado, quien a su vez nombró a Eduardo Camacho Gasca para tener noticias diarias de la comisión que creó la Facultad de Ciencias Políticas, el profesor Ricardo Pozas, para hacer esta historia en la que nos basamos para las añoranzas de electricistas.
Entonces, estas serían unas propuestas de cómo hacer la historia del ESME, que suponemos que a la larga tienen que ser exactamente con los mismos resultados. Ya alguna vez comenté que si hacemos la historia de las centrales obreras de México, está muy vinculada a la historia del ESME. Todas las centrales obreras, y perdón por la presunción, que se han formado en México, el ESME es parte importante de ellas, hasta la SEGOSEM, la CTM, el Congreso del Trabajo, la UME, entre todas, desde la inicial CROM, donde el delegado del ESME, que es expulsado del ESME, Luis Morones, finalmente es producto, la CROM, de los primeros esfuerzos de la primer convocatoria en Veracruz y la siguiente en Saltillo, donde se expulsa a Morones, la CROM. Entonces, ese es un breve asunto que comenté. Y finalmente, ahora sí, finalmente, para contar una trayectoria del ESME, podría ser sus periodos trazados por los convenios y memoriales que se firman desde 1915, febrero o marzo de 1915, hasta el surgimiento de la Ley Federal del Trabajo y la creación del contrato colectivo de trabajo. Cada contrato colectivo nos podría dar una historia del sindicato, de sus condiciones, de su fortaleza, y otra diferente, sus estatutos. Siempre he dicho que nos conocemos los estatutos del surgimiento del ESME, pero se señala en todas y cada una de las asambleas de cada semana la realización del punto en la orden del día que dice estatutos. Todo el tiempo, durante año 8 meses, se discutieron los estatutos. Y si vemos la forma práctica en que se va desarrollando el ESME, podemos sacar en claro cuáles son los contenidos de los artículos fundamentales de esos estatutos. Entonces, hay estatutos. Después de esto, tenemos los primeros, tenemos el cambio en 1933, los mejores estatutos, diría yo, de 1935, la reversa que coloca Juan José Rivera durante su gestión y el reencuentro con la democracia en 1956. De ahí para la fecha, cuántos cambios hubo y la condición contemporánea de sus estatutos. Nos dan pauta en concreto para conocer la historia, incluso en esta época de la extensión de Compañía de Luz. Los cambios de los estatutos dan cuenta clara de cómo se han vivido los últimos años. Un análisis comparativo de estatutos, poco a poco, lentamente, nos da una claridad increíble de la historia del ESME. Por eso, no se puede decir que se dice fácil. No, 108 años tan solo de esta última comparación de estatutos, que no son muchos, pero no es fácil. Y deberíamos de intentar esta posibilidad, aunque me gusta más. Es más complejo y más difícil la historia de las divisiones, incluyendo, por supuesto, el Distrito Federal. La matriz e iniciar con sus 4 divisiones, que es complejo. Bien, regresamos entonces a la última añoranza de electricistas que estábamos viendo y que les digo que lo más llamativo justo de esta revista de mayo, es que nos presenta este asunto. En la contraportada, reunión de Luis Echeverría
con Arsenio Farel Cubillas y el presidente en turno, Luis Echeverría Álvarez, mostrando la Clínica 26. En ese momento, la nueva y moderna Clínica 26 y los avances del proyecto habitacional en Atizapán y la visita a Lechería. Un presidente que está a unos meses de acabar, es mayo del 76, a unos meses de acabar su presidencia. Y la portada con José López Portillo. Ambos presidentes, el saliente y el entrante, reunidos para discutir la problemática, como vemos, de salud por la Clínica 26 y del programa de vivienda con los electricistas. Entonces, es claro lo que se está, permítanme, es claro lo que se está viendo en ese momento, ¿no? Es claro lo que pasaría. Y la revista, por supuesto, es una buena perspectiva. Leímos esta editorial azul. Comentamos, por cierto, el fabuloso concurso de formación sindical que viene en la revista, donde hacen 10 preguntas y ya sabes que tienes que contestar puntualmente y te van a dar un obsequio, un libro de uno de los principales responsables de la revista, Luis Novoa Jiménez. Un libro que se llama Un teorema y 33 axiomas, que va a estar autografiado por Luis Novoa. Una crónica del desfile del 1 de mayo, en el balcón presidencial, el presidente y Jorge Torres Ordóñez, y en el comentario diciendo que al presidente Echeverría no le gusta, perdón, el puño en alto. Ese puño no se ve. 1975, el propio presidente dijo que lo insultaba ese puño, que era de una ideología extraña, foránea, perversa, ¿no? Bueno, está este desfile del 1 de mayo, se ve que las relaciones presidente-ESME son gratas, ¿no? Una presencia de José Luis Portillo, como pueden ver, el auditorio de Antonio Caso lleno, hay gente parada en los pasillos, muy lleno. Un abrazo de los dirigentes y en la mira de el secretario de Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo. Hoy todavía Porfirio Muñoz Ledo anda dando batalla política. Parece ser que ya muy pocos realmente le siguen. Vean la foto del auditorio, lleno todas sus filas hasta arriba. Por cierto, checando la fotografía, se ven varias compañeras, no pocas, hay bastantes que acudieron a la reunión. Y lo que les decía, el presidente convive en el ESME por la ampliación de la Clínica 26. En las páginas centrales, un suplemento especial. Y entonces, el discurso tanto de Jorge Torres Ordóñez como el presidente Luis Echeverría
saliente ya. Ha cumplido su sexenio. Hubo una conferencia después de esto en Lechería para ver lo del programa habitacional. Y vienen las fotografías y el organigrama, el dibujo de la Clínica 26, cómo creció, qué se hizo y la entrega correspondiente del mismo. En esta foto, insistimos, parte del comité, Fuentes Briceño, Jorge Torres Ordóñez, el presidente, Farel Cubillas y Julio Pineda Hurtado. Otras notas culturales, el tipo cultura que Luis Novoa Jiménez hace, otra página de Luis Novoa Jiménez, por supuesto de oficinistas varios. Por ejemplo, estudiar con calma, página por página, la integración de esta revista nos daría pauta clara sobre el contenido ideológico y político de nuestra revista, lo que se resalta y lo que se hace. Por ejemplo, este artículo de la Clínica 26 y tu compañero de Pepe Mapache, y tendríamos que analizarlo y discutirlo. Nos viene, por supuesto, el debate que desde años atrás y centrado en 1974, 75 de el hospital del ESME o la clínica del Seguro Social. Y hacer un recuento. Este asunto, primero del debate, primero de integrar una idea clara de lo que es la clínica hospital de Antonio Caso 45, muchos compañeros que conocemos han dicho, yo nací ahí. Es decir, que el área de ginecología fue un área fundamental de la clínica hospital del Seguro Social. Y entonces, un año deportivo, aquí está el secretario de Educación y Propaganda, Carlos Juárez, presente en el espectáculo deportivo que se tuvo. Y, por ejemplo, la Asociación de Colonos de Lomas de Atizapán informa cuáles son las cosas que se han hecho en Atizapán y cuáles son las exigencias. Y de nueva cuenta firma Luis Novoa Jiménez, secretario de Prensa y Propaganda de la Asociación de Colonos de Atizapán. Juan Martínez es la directiva, Julián Chávez Tolín, vicepresidente, Carlos Cabildo, secretario de Actas, Raúl Valdés, Luis Novoa Jiménez y 3 vocales. Y habrá jueces. Entonces la Asociación de Colonos invita, da cuenta de estas cosas que hemos dicho siempre. Esta experiencia que los electricistas han tenido, se me olvidó mencionar el artículo sobre José Revueltas. Por eso el balance de lo que sería muy interesante tenerlo presente. Bueno, en esta revista da cuenta clara de lo que pasaba en el ESME. Y es clara esta influencia y esta relación política con los candidatos del PRI, hay que decirlo,
y los presidentes. Entonces, leeremos un avance, espero que nos dé tiempo de más, un avance de lo que se le plantea a López Portillo como candidato a la presidencia. Dice Jorge Torres Ordóñez. Perdón, no, le dice José López Portillo al ESME y a Jorge Torres Ordóñez. Cuando se me designó como director del sector eléctrico, recordemos que López Portillo fue director de Comisión Federal de Electricidad y aquí otra vez aparece un elemento más para saber algo más de la historia. ¿Qué fue, cómo actuó López Portillo desde Comisión Federal para con el ESME? En este sentido, uno de los ejecutores del proceso y de la norma de la liquidación de Compañía de Luz, José López Portillo, porque era director de CFE. Pero dice en su discurso en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros electricistas, cuando se me designó como director del sector eléctrico, me propuse, y así se los dije en los primeros contactos que con ustedes tuve, ganarme el título de compañero. Me faltó decir de camarada. Y poderme dirigir a ustedes con ese carácter. Soy compañero electricista. Ha sido para mí una profunda satisfacción que después de haber colaborado con ustedes al servicio de México en ese importante sector, y aquí viene el usufructo, la crítica a los conceptos, ya no somos la industria eléctrica nacionalizada, ahora somos sector, una partecita. Ahora me reciban ustedes con el nombre de compañero que tanto me honra. Y perdónme la expresión, pero qué importantes son las cosas importantes, claro. Torres Ordóñez, aquí presente, a quien conozco en la lucha, a quien conozco como dirigente y a quien conozco como amigo, ha dicho cosas verdaderamente importantes para el sector, para el país. Cosas en las que tenemos que reflexionar, reiterando tal vez algo que en alguna ocasión hemos dicho, pero que conviene ahora traer de nuevo a colación para que juntos resolvamos sobre estas cuestiones importantes. Este es el artículo que estamos leyendo. Dice López Portillo, México, lo hemos dicho muchas veces, tal vez tenga como definición histórica más acabada su esfuerzo permanente de descolonización. México ha sido eso, un enorme esfuerzo por liberar su desarrollo independiente de las fuerzas imperiales, que tantas veces lo han acechado y tantas veces lo han hecho víctima, pero de las que tantas veces hemos salido triunfantes y airosos. Ha sido México un esfuerzo por liberarse, autodeterminarse, para ganar su derecho a ser él mismo, para ser nosotros mismos. Nosotros mismos seremos México. Esta es nuestra definición más clara de solidaridad. Y en ese esfuerzo de descolonización estamos empeñados a pesar de su costo y sus consecuencias.
¿Qué es lo que ocurre todavía en el sector eléctrico? ¿Por qué en este momento, en 1976, con una industria nacionalizada, en un país independiente y autónomo, estamos discutiendo todavía sobre estas cuestiones tan importantes? ¿Por qué todavía estamos hablando de organización, de integración, de unidad, de aprovechamiento de nuestros recursos, de multiplicación de la fuerza de trabajo, de fuentes de trabajo? Porque estamos pagando, y qué caro lo hemos pagado, el esfuerzo de descolonización y el desorden con que a nuestra costa nos explotan todas las agencias imperiales que introdujeron la industria eléctrica en el país. Volvamos la cara a la historia y veremos cómo cada una de las compañías sueltas o agrupadas a su conveniencia se repartieron el territorio nacional como se les pegó la gana. Si le hojeamos un periódico de este día, nos encontramos con el anuncio de que en el centro de la capital está operando a partir de esta fecha la unificación de frecuencia. La unificación de frecuencia, el resultado del desorden de concepción de un sector eléctrico calculado para beneficiar a los extranjeros. Y si pensamos que la sola unificación de frecuencia nos ha costado más que la compra del sector eléctrico, y si el costo financiero ha sido grande, el costo social todavía no lo podemos calcular. Y aquí otro tema de la historia, la unificación de frecuencia, que el propio presidente, que a su vez fue director de CFE como secretario de Hacienda, bueno, no, perdón, dije el presidente, ese es todavía el candidato, reconoce que ha sido costoso. El ESME propuso, por eso digo que es otro tema de investigación, de exponer un punto más de la historia del ESME. El ESME dijo, nosotros, por la experiencia y por haber construido todo el sistema de abasto, distribución y transmisión eléctrico en la zona central del país, podemos hacer la unificación de frecuencia. ¿Qué se hizo? Una empresa, un elefante blanco, una empresa para que la unificación no lo hiciera ni CFE ni compañía de luz. Y en ese sentido salió caro. Se creó el elefante blanco de burocracia, puestos, trabajos, funcionarios, concesiones, liquidaciones, convocatorias, licitaciones, además de invasión de trabajo, tanto al ESME como a compañía de luz. Pero dice que el costo financiero ha sido grande. Otra invasión de trabajo. Ya en estos párrafos ya llevamos dos grandes temas que debimos saber, que tendríamos la obligación de darle seguimiento. La idea era liberarnos de una vez por todas de las manchas de un imperialismo que al tocarnos nos dividió y divididos estamos. Tenemos que reflexionar, continúa López Portillo. Lo digo siempre que tomo este tema. Tenemos que reflexionar en ello porque estamos pagando el precio de una trampa, compañeros electricistas, una trampa que impide
por cuestiones de división administrativa y derechos adquiridos, secuencias de absurdas divisiones que no puedan aprovecharse los enormes caudales de capacidad que hay en el mexicano y qué magnífico servicio prestaría en el resto de la República. Insisto, hay una gran contradicción en que dice y admira y reconoce la capacidad tanto de la compañía de luz como de los electricistas trabajadores a su servicio, pero que no fueron aprovechados en la unificación de frecuencia. Estamos pagando el precio de esa división. Ya no está resuelta por los actuales fuerzas operantes, simplemente condicionada a nuestra incapacidad y seguimos pagando el precio. Grave precio, costoso precio porque no hayamos aceptado el camino de la reconciliación. Tienen mucha razón. ¿Cómo es posible que un grupo tan selecto de trabajadores mexicanos no esté prestando su experiencia, su capacidad, su entusiasmo, su patriotismo en toda la República y como un círculo de hierro, una idea, una isla, como se representa con la unificación de frecuencia? Contradictorio el discurso del candidato. Yo recuerdo muy bien por qué conviví con ustedes, el excelente trabajo que este sindicato hacía en materia de tableros y empezamos a buscar su aprovechamiento. Afortunadamente, la actual administración ha incrementado esa posibilidad y ha proyectado su actual posibilidad técnica y como ello muchas otras cosas podemos y debemos hacer. Cuando decía Jorge, cuando hablaba de los tableros y de las cuchillas, que el ESME ofrecía técnica y trabajo. Una vez alguien gritó dentro de aquella reunión, capacidad, y yo quiero añadir otra cosa, técnica, trabajo, capacidad y democracia. Es lo que ofrece y enseña el ESME. Un sindicato tan antiguo, tan acreditado como este, haya podido vivir y sobrevivir en la democracia. Yo acompañé los trabajos de ustedes en muchas ocasiones. Tienen claro su precio, porque siempre el ESME por la vía democrática está resolviendo algo. La democracia tiene un costo, un hermoso costo que hay que pagar. Hay que dedicarlo entusiasmo y proyección y convicción a los procesos democráticos de este sindicato, no solo como sistema para resolver los problemas, sino por el acuerdo expreso de que en lo que resuelva la mayoría va a obligar a todos. Esa es la esencia de la democracia. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes, compañeros electricistas, cuando a través de la vigorosa voz de su secretario, perdón, afirman que sí ha de haber dignidad en el sector. Permítanme otra vez. Perdón, sonó una alarma.
que si ha de haber dignidad en el sector eléctrico, en materia sindical ha de ser una unión democrática. Porque, digo yo, claro que sí, compañeros, entendemos la unidad nacional no solo como una fórmula para resolver los problemas, las cuestiones en la unidad y para cualquier propósito, ni unidad para que unos cuantos se beneficien y muchos más sean explotados. Será un esfuerzo de respeto recíproco, de construcción y beneficio mutuo, sin el cual la unidad se convierte en servidumbre. Y termina López Portillo. Yo los invito, amigos de este Sindicato Mexicano de Electricistas, que han sido tan generosos en recibirme esta noche, que nos marquemos como meta común, liquidar a la mayor brevedad esta absurda división entre hermanos que sirven a la misma causa y al mismo patrón, que es el pueblo de México, que en un plazo breve finquemos el compromiso democrático de resolver esta absurda división, que en ocasiones se convierte en peligroso enfrentamiento, que entendamos que tenemos bases, que tenemos principios, que tenemos ideales, que tenemos instituciones y es justo por el absurdo camino de las divisiones como México se ha desgarrado. Así termina el discurso de López Portillo. Por su parte, el secretario general planteó, como vemos, está proponiendo y reconoce que en algún momento se le propuso reconocer la fuerza de trabajo o la materia de trabajo del ESME. Y lo dijo así Torres Ordóñez antes de que tomara la palabra López Portillo. Dice, hemos sido claros ante Comisión Federal, hemos sido claros en Compañía Luz cuando usted era el director de ambas. En algunos otros foros en que han escuchado la voz del sindicato. Hemos expuesto algunas ideas que como trabajadores pensamos debe ser definitiva para un despegue de esta industria básica en el desarrollo económico de nuestra paz. Cuanto antes se integre la industria, tendremos más capacidad para mejor resolver, para mejor servir y mejor aprovechar todos sus recursos. De ninguna manera podemos decir que somos enemigos de la integración. Debemos reconocer, porque sería ingrato no hacerlo, que en este sexenio y con la actual administración se nos han abierto las puertas para que podamos desarrollar esa fuerza técnica de trabajo que es fundamental y medular para nuestra industria. Se ha hablado muchas veces de que necesitamos una industria eléctrica que sea autosuficiente, pero que desgraciadamente estamos lejos de serlo. Las malas administraciones pasadas y el desaprovechamiento de los recursos técnicos con que cuenta México han hecho que la industria eléctrica se haya desfinanciado
Y por eso sabemos, compañeros, que no hay utilidades en el sector eléctrico. Hemos enfatizado categóricamente que si había desfinanciamiento no será por culpa ni será culpa de los trabajadores de la industria eléctrica. El deseo del ESME es tener más fuentes de trabajo, independientemente de que es un derecho de nosotros como trabajadores. Hemos demostrado con las oportunidades que en este sexenio se nos han brindado que en materia de electricidad no hay quien pueda competir con nosotros, ni en calidad ni en precio. Pero vemos con tristeza que estando en un círculo de hierro donde nos han cercado, cuando terminamos grandes electrificaciones, apenas unos kilómetros más adelante vemos cómo a contratistas que explotan al pueblo mexicano, que explotan a los trabajadores, que no cumplen con la ley en lo más elemental, se les sigue dando electrificaciones. Nosotros, licenciado José López Portillo, no podemos ni debemos quedarnos callados. Hasta en tanto no se le dé a los trabajadores del ESME su participación. Hemos pedido ante el crecimiento de la industria eléctrica cooperar con la integración con nuestra técnica y con nuestro trabajo. En la actualidad nos satisface tener que recordar, licenciado López Portillo, que las subestaciones las hacemos desde sus excavaciones, las estructuras que venían de Francia, de Italia y de otros lugares con grandes costos también las estamos fabricando para todo el sector eléctrico. Y pretendemos, ¿por qué no?, crear una industria más fuerte que nos permita exportar. Sin vanagloria podemos decir que hemos alcanzado una técnica tal que nos ha permitido abatir costos que nos hacen competitivos con cualquier empresa extranjera. Puntualiza en el discurso estos puntos. Queremos una integración sin agresiones contra los trabajadores. La fuerza de trabajo y técnica del ESME está marginada injustamente. Hay malas administraciones y se desaprovecha los recursos técnicos causantes de la falta de utilidades. Se nos ha colocado en un círculo de hierro que no nos deja expandir. Aquí, por ejemplo, no sé si ya se refiere a que se ha creado la liquidación por decreto de la compañía de luz. Continúa el contratismo en la CFE y, por supuesto, la invasión de zonas, agregamos nosotros. El proyecto del ESME que ahorrará la industria eléctrica, tenemos, que ahorrará cientos de millones de pesos. Si se hace lo que indica, lo que propone la propuesta del ESME, cientos de millones de pesos se ahorrarán. Se siguen importando costosos equipos que desde hace mucho tiempo se pueden y se deben fabricar en México, claro, por la compañía de luz. A los mexicanos experimentados en la construcción de plantas se les posterga desde 1960. En su lugar se importan diseñadores gringos o europeos. Nuestros compañeros provisionales tienen derecho a una fuente permanente de trabajo. No queremos una unidad señalada y diseñada por los líderes. Queremos una unidad
diseñada conscientemente por los trabajadores. Tenemos una lección histórica: el fracaso de la artificial unidad entre los líderes que se hicieron al crear el SUTER. El ESME demanda al candidato y futuro presidente respeto absoluto a la voluntad de los trabajadores. Ante las embestidas fascistoides de los capitalistas, el gobierno debe apoyarse en los trabajadores. Quedan muy pocos pueblos libres en América. No queremos un Pinochet. Que no suceda en México lo que acaba de suceder en Argentina. Y recalca finalmente Jorge Torres Ordóñez ante López Portillo: nosotros durante 62 años hemos vivido una vida democrática. No la queremos perder ni la perderemos nunca. No queremos una unidad amañada entre líderes, sino aquella que sea producto de la decisión consciente de los trabajadores. Mal haríamos, licenciado López Portillo, en no fijarnos, en no hacer caso de la historia que está fresca en la unidad de los compañeros del SUTER. Unidad hecha por arriba que no duró más que lo que duraron los intereses creados de los líderes que fueron los que la hicieron. Nosotros aspiramos a una unidad en la que decidan exclusivamente los trabajadores electricistas. No vamos a permitir ni debemos permitir la infiltración de fuerzas de partidos extraños a la vida de nuestra organización. Lo único que pedimos a nuestro amigo y futuro presidente de la República, que haya respeto absoluto a la voluntad de los trabajadores para que nos podamos unir cuando nos convenga, en la forma que nosotros queramos. Somos los únicos propietarios de nuestro esfuerzo propio, de nuestro destino, y mientras eso sea, o mientras eso llegue, cuenta usted con un sindicato revolucionario que estará con usted como lo ha estado hasta ahora, con el presidente de la República en sus grandes acciones revolucionarias. Como vemos en las perspectivas, tanto de uno como de otro, tanto con un presidente que está por terminar como con un candidato, hay, por un lado, la defensa de la fuerza y materia de trabajo, por supuesto, como la perspectiva de una unidad democrática. El ofrecimiento de los dos presidentes de que sí sea. López Portillo insiste que la unidad urge, que es necesaria, y busca la unidad sindical como la unidad de los contratos colectivos de trabajo. El ESME dice que está dispuesto a una unidad democrática. En fin, resalta, insisto, la perspectiva nacionalista de los discursos de la propuesta del ESME, y dicen los presidentes, tanto el que termina casi como el candidato, del respeto a la vida democrática de los trabajadores. Merecemos estudiar con más detenimiento y nos quedamos con este señalamiento general, con estas cuestiones generales que hemos tratado, que en la revista nos queda suficientemente, perfectamente entendida la perspectiva del ESME. Hemos señalado el contenido de la revista con sus contradicciones en su formato, en su contenido, la perspectiva, por supuesto, de un eje dominante que se llama Luis Novoa Jiménez, de Oficinistas Varios, que seguramente trabaja con un grupo
que todos hemos conocido en muchos años, pero están ahí presentes dentro de la revista Lux. Es curioso, pero permítanme tantito. Aunque dice que la redacción está Enos Espinosa Garzón, Pedro Trujillo Tapia, Francisco Pérez Ballesteros, Abelardo Martínez Madrid, quien parece que está dirigiendo la revista es Luis Novoa Jiménez. Hay varios artículos, por lo menos 3 de Luis Novoa, y su propuesta que leímos la vez pasada de lo que él concibe como cultura sindical, que es saberse fechas y datos, ¿no? Un estudio, una discusión detallada de lo que pide es importante. Y la simpleza del asunto. Entonces, la cultura sindical, él considera, por supuesto, que es socialista, que cumple con los estatutos. Tendríamos que estudiarlo detenidamente y ver cómo se está cumpliendo. Pero en la formalidad se describe el 1 de mayo, una pequeña nota que dice que históricamente el ESME alza el puño izquierdo y grita, ese puño sí se ve, porque está en su escudo desde años, y un debate que no termina por concluir de manera fija y precisa respecto a la posición de que al presidente Luis Echeverría no les gusta el puño izquierdo levantado. En fin, espero que hayan comprendido esta idea de cuál es, nos falta el debate político o teórico, de cuál tiene que ser la relación entre el sindicato, el partido y el poder ejecutivo. Pero en la práctica, esta es la que el ESME en mayo de 1976 está practicando. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Nos vemos en la siguiente semana. Es enero, es el año 2023 del nuevo siglo. Se agradece su presencia, el apoyo y el trabajo de Radio ESME, y nos echamos otro año todos los lunes y cualquier día que lo puedan ver en redes, de añoranzas de electricistas. Hasta la próxima semana, compañeros, compañeras, público en general, público en particular. A todos ustedes no olviden de sintonizarnos una vez más el próximo lunes. Hasta entonces, compañeros y camaradas,